Hola, ¿qué tal? En este video te voy a compartir cómo hacer esta diadema y broche con flores de tela. Los materiales que vamos a utilizar son listón, del color que tú quieras forrar tu broche y tu diadema, flores de tela que las puedes comprar o si tienes un pedacito de tela las puedes hacer justo como lo hicimos en el video anterior, una diadema, un broche, una vela o un encendedor y una pistola de silicón o silicón líquido. Para empezar a forrar esta diadema vamos a cortar dos pedacitos de listón. Vamos a cortar aproximadamente 2 centímetros y esto los vamos a pegar en este extremo para que no nos quede descubierto la punta de la diadema. Voy a utilizar silicón líquido. Y repetimos en el otro lado. Presionamos. Dejamos secar. Una vez que está seco vamos a empezar a forrar la diadema. Vamos a colocar otro poquito de silicón en la punta. Colocamos el listón de esta manera y vamos a empezar a darle vuelta. Vamos a tratar de hacerlo en diagonal. Y para que nos quede bien pegado, lo que vamos a hacer es colocarle igual más silicón. Vamos a trabajar por pequeños pedazos para que no se nos seque. Tratamos de estirar el listón lo más que se pueda. Y así continuamos hasta terminar la diadema. Ya que vamos a terminar nuestra diadema, lo que vamos a hacer es damos una vuelta sin cerrar. Pasamos el listón por abajo. Nos fijamos que no quede torcido el listón. Vamos a cerrar. Ajustamos así. Vamos a cortar el listón. Con un encendedor vamos a quemar con mucho cuidado la punta. Y así terminaríamos de forrar nuestra diadema. Para forrar nuestro broche vamos a hacer lo mismo que hicimos con la diadema, solo que en esta ocasión vamos a poner dos pedazos de 2 centímetros en cada extremo. Los dejamos secar y vamos a empezar a forrar nuestro broche. Esto es opcional. Va a ser lo mismo con ayuda de un silicón líquido. Vamos a ir pegando, vamos a dar vuelta hasta terminar de forrar nuestro broche. Y así terminamos de forrar el broche. Si vas a querer hacer las flores, lo único que necesitas es cortar por flor 3 círculos de 4 centímetros de diámetro. Una vez que los tienes cortados, aquí tengo ya un ejemplo, lo único que vamos a hacer es doblarlos en 4 partes. Y vamos a cortarle los extremos de esta manera. Para que te quede así. Una vez que los tengas,
vamos a ocupar una velita y lo que vamos a hacer es quemar toda la orilla. No tiene que quedarte perfecta. Esto lo puedes hacer con la vela o con el encendedor. Una vez que ya tienes todos los pétalos que necesitas, vamos a empezar a armar la flor. Para esto a mí sí me gusta utilizar el silicón caliente. Vamos a poner poquito silicón. Y lo que vamos a hacer es doblar la flor, que va a ser la primera parte de nuestra flor. Vamos a ponerle poquito silicón alrededor para poner los otros pétalos. En este caso, como ya tenemos nuestra flor ya formada y nos queda un piquito, esto no nos va a servir para poder hacer las diademas. Lo que voy a hacer es cortar aproximadamente 1 centímetro. Voy a hacer esto, vamos a cortar. Con el encendedor voy a quemar. Voy a colocar silicón en esta parte. Si nos queda algún exceso de silicón, solamente cortamos con la tijera. Y esto hacemos con todas las flores. Ya que tenemos terminadas todas las flores, lo que vamos a hacer es abrirlas para darles bonita forma. Ahora lo que sigue es pegarlas en la diadema. Yo voy a pegarlas con silicón caliente. Lo único que voy a hacer es seleccionar el área donde las voy a pegar. Voy a aplicar poquito silicón. Y voy a pegar la florecita. Voy a bajar un poquito los pétalos para poder cubrir los costados. Y así continuamos con todas las demás flores. Y así ya nos queda nuestra diadema con las florecitas. Ahora vamos a continuar con el broche. Para el broche vamos a hacer lo mismo que con la diadema, igual. En este caso yo utilicé 2 colores diferentes. Ustedes pueden combinarlos o hacerlos del mismo color. Y va a ser lo mismo con el silicón, los vamos a pegar. Y así terminamos nuestro broche y nuestra diadema. Espero que les haya gustado mucho, son muy fáciles de hacer. Compártanlas, cuídense. Bye.